Como una zona de guerra se luce Minnesota tras el despliegue de miles de agentes federales en la región, convirtiéndose en el mayor operativo del Departamento de Seguridad Nacional hasta este momento. Cifra récord de revocaciones. La Casa Blanca acelera la eliminación de visas, duplicando las cifras de años anteriores y sembrando el pánico entre turistas, trabajadores temporales y estudiantes. Tensa calma en México. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura haber enfriado las intenciones del presidente Donald Trump de realizar ataques terrestres contra el narco en el vecino país. Gobierno interino de Venezuela anuncia la liberación de más prisioneros políticos, pero familiares y activistas denuncian que faltan muchos más. Tenemos un reporte de esta situación desde Caracas. Histórico paro en la Gran Manzana. 15,000 enfermeras de Nueva York salen a las calles exigiendo mejores condiciones laborales. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Con la demanda que el estado de Minnesota y sus dos ciudades más grandes han interpuesto este lunes contra la administración Trump. El objetivo, poner un alto a los operativos migratorios que derivaron en la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE. Minnesota, Minneapolis y St. Paul acusan al Departamento de Seguridad Nacional de violar la primera enmienda y otras protecciones constitucionales. Buscan una restricción temporal contra esas acciones o limitar la operación. Pero mientras la demanda llega a los tribunales, los operativos migratorios se han intensificado en Minnesota. Las calles y avenidas lucen como zonas de guerra por la presencia de cientos de agentes federales armados. Los agentes de migración realizaron múltiples detenciones en distintas zonas de Minneapolis en medio de protestas, gritos y enfrentamientos verbales con vecinos y manifestantes. Los operativos ocurren mientras el gobierno federal refuerza su mayor despliegue migratorio hasta ahora en esa región. Laura Ortega nos tiene más información en el siguiente reportaje. Las escenas son caóticas. Agentes de ICE rodearon un vehículo rojo en plena calle de Minneapolis y detuvieron a una persona en su interior. Los agentes ordenan a reporteros y manifestantes que se alejen mientras continúa el arresto. El operativo ocurre a plena luz del día, rodeado de personas que graban con sus teléfonos y confrontan a los oficiales. Minutos después, los agentes se retiran entre silbatos, gritos y bocinazos. Take off the mask. You feel so confident. Take it off. Ask for a lawyer. You have rights. En Robbinsdale, agentes federales detuvieron a otro hombre frente a vecinos indignados. I was driving by and I saw, I think, at least four ICE agents abducting a man. They didn't talk much about us. One was obviously taunting the crew. So honestly, they don't care about rule of law. En otros vecindarios de Minneapolis, agentes utilizaron gas químico contra manifestantes antes de forzar la entrada a una vivienda. Pero la situación en Minnesota está lejos de normalizarse. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el envío de cientos de agentes adicionales a ese estado, elevando a unos 2,000 el número de oficiales federales desplegados en la región. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. La indignación por la muerte de Renee Nicole Good en Minnesota ha desatado masivas protestas a nivel nacional. Las declaraciones del presidente Trump y otros altos funcionarios federales describiendo a Nicole Good como violenta hicieron crecer el enojo. En Los Ángeles también hubo manifestaciones y desde ahí Fernando Mejía nos tiene el reporte y las reacciones. Justice for Renee.
Las protestas contra ICE fueron por todo el país: Minnesota, Nueva York, Georgia, Oakland, por lo menos unas 1,000 manifestaciones y la participación de millones de personas gritando y exigiendo justicia y responsabilidad por parte de las autoridades federales en la muerte de Renee Good. Hemos visto que la comunidad tanto pues ha respondido, hay una indignación no solamente en Minnesota que va creciendo. Las palabras del presidente Trump de culpar a Renee por su muerte al describirla como una mujer violenta ha causado más enojo e indignación, sobre todo total impunidad. La coalición de Nombre Indivisible fue la organizadora de lo que llamó el fin de semana definitivo para expulsar a ICE de las comunidades. Si no hacemos ruido, ellos van a seguir asesinándonos y nadie los va a hacer responsables de estos asesinatos. La indignación llegó hasta uno de los eventos más importantes del cine y la televisión. El día de ayer, durante la entrega de los premios Golden Globes, varios artistas como Mark Ruffalo, John Smart y Ariana Grande lucieron en su vestimenta pins que decían "Be Good" en referencia a Renee Good y "Ice Out", fuera ICE en español. Activistas piden más apoyo de gente influyente. Banda MS, los Tigres del Norte, ellos no han tomado una posición en defensa de familias inmigrantes. Para aquellos que toman parte en este tipo de protestas a nivel nacional, lo ocurrido es algo que intimida y preocupa, pero que no los detendrá en su lucha por lo que ellos consideran un abuso de poder y violación de derechos civiles y humanos. Definitivamente siempre venimos con temor a tanto nosotros como otras personas en la comunidad. Hablando con activistas de Minnesota, me comentaron que durante el fin de semana llegaron más de 1,000 agentes de ICE a esa área, que se le ha pedido a la gente que documente estos operativos, pero que bajo ningún motivo interfiera con las operaciones de los agentes federales. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Un inusual operativo ha levantado la polémica en West Virginia. Agentes federales con apoyo del Departamento de Bomberos de la ciudad de Cheese Valley rodearon y confrontaron a un grupo de trabajadores que reparaban el techo de una casa. Aunque las autoridades no confirmaron el motivo de la intervención, el propietario de la vivienda asegura que el operativo fue de carácter migratorio y afirma que 8 personas fueron arrestadas. Y este lunes el Departamento de Estado compartió la cifra récord de visas que se han cancelado desde que comenzó el gobierno de Donald Trump. En el año 2025 se revocaron más de 100,000 visas, incluyendo 8,000 de estudiantes y 2,500 visas especializadas. Pero, ¿cuáles fueron los motivos principales? Anthony Belchi, desde Florida, nos explica. Estados Unidos revocó más de 100,000 visas durante 2025, una cifra que más que duplica con la del año anterior y evidencia el endurecimiento sin precedentes de la política migratoria del presidente Donald Trump. Están recibiendo notificaciones que sus visas han sido revocadas, sin embargo, no les indican la razón. Según datos del gobierno, entre las visas canceladas se incluyen alrededor de 8,000 visados de estudiantes y 2,500 visados de actividades especializadas de personas que tuvieron algún tipo de altercado con las fuerzas de seguridad, según la Casa Blanca, por actividades delictivas. Eso ha sido un fenómeno de esta administración que no habíamos visto antes y que ha llevado a este alto número de eliminaciones de visas que nuevamente nunca habíamos visto, sin precedentes. Organizaciones proinmigrantes advierten que las medidas impulsadas por la Casa Blanca están provocando que muchas personas con estatus legal vivan ahora con temor, incluso aquellas que llevan varios años estudiando o trabajando en el país y que no esperaban enfrentar una revocación de la noche a la mañana. Se vive en zozobra, se vive en incertidumbre. En este momento nadie se siente seguro no solamente vivir, pero visitar este país. Abogados especializados en inmigración señalan que la revocación de una visa no siempre implica la deportación inmediata, pero sí puede abrir la puerta a procesos migratorios complejos, detenciones o la imposibilidad de renovar el estatus en un futuro. Muchas veces no sabemos que se nos ha eliminado la visa hasta nuestro regreso a los Estados Unidos, y es en el aeropuerto donde tenemos la noticia desagradable. Es muy importante entender por qué perdimos esta visa en particular para así poder aplicar otra visa a futuro si es lo que queremos. Expertos recomiendan no viajar fuera del país, mantener la documentación en regla y consultar de inmediato con un abogado ante cualquier notificación oficial, principalmente porque cada caso puede tener consecuencias distintas. Es importante que busquen abogados licenciados en Estados Unidos que entiendan su caso y que sepan cuál es la estrategia para poder permanecer y trabajar en Estados Unidos
o aplicar a alguna otra visa en el futuro. Mientras el gobierno defiende estas medidas como parte de su política de seguridad, expertos advierten que miles de migrantes con estatus legal podrían verse afectados sin previo aviso. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otras noticias, el presidente Donald Trump anunció un arancel del 25% para cualquier país que haga negocios con Irán, tras advertir repetidamente a Teherán sobre el uso de la fuerza contra las protestas que han dejado más de 600 muertos. El Departamento de Estado pide a los ciudadanos estadounidenses salir del país lo antes posible y alerta sobre cortes de Internet y problemas de comunicación. La Casa Blanca asegura que todas las opciones, incluyendo ataques aéreos, siguen sobre la mesa, aunque la diplomacia sigue siendo la primera alternativa. Tenemos un corte comercial, regresamos con más noticias a cierre de edición. Un avión disfrazado de civil es lo que Estados Unidos habría utilizado en su primer ataque contra presuntos narcobotes. Y la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que logró enfriar las amenazas del presidente Trump de realizar incursiones militares terrestres en territorio mexicano. El Pentágono habría usado un avión secreto pintado como si fuese civil en su primer bombardeo el pasado 2 de septiembre contra un presunto narcobote. En el ataque murieron 11 personas. La aeronave también tenía escondidos sus proyectiles en el fuselaje en lugar de bajo las alas. Las leyes de conflicto armado prohíben a los combatientes fingir su estatus civil para engañar a sus enemigos. Es un crimen de guerra calificado de traición. Y la presidenta de México aseguró hoy que después de sostener una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, acordaron que no es necesaria una intervención militar terrestre de Estados Unidos contra los cárteles de la droga en México. En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos tiene detalles y reacciones. La presidenta mexicana insiste en que los esfuerzos diplomáticos son suficientes para evitar una intervención militar norteamericana en México. Tras una llamada telefónica que duró 15 minutos con el presidente Donald Trump, Claudia Sheinbaum afirma que reiteró su disposición a colaborar, pero respetando las soberanías. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien. La conversación se dio por la tensión generada tras varios comentarios del mandatario norteamericano que dice estar listo para intervenir contra narcotraficantes en territorio mexicano. México está controlado por los cárteles, dijo Trump en entrevista con la cadena Fox, y días antes declaró que planeaba atacarlos por tierra porque sus drogas matan a miles de norteamericanos. Pero Sheinbaum se muestra optimista. Que queda claro que seguimos colaborando y coordinándonos sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos mayor. Tras la captura de Nicolás Maduro, la presidenta ordenó a su ministro de Relaciones Exteriores comunicarse con el secretario de Estado norteamericano. Hablaron de la necesidad de más cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas. Estados Unidos pidió resultados concretos y acordaron el presidencial encuentro telefónico. Durante la conferencia de este lunes, Sheinbaum resaltó que su gobierno ya disminuyó a la mitad el contrabando de fentanilo a los Estados Unidos. Y obviamente otras drogas también. Y vamos a seguir trabajando en ello. Pero hoy, la exdiputada panista María Elena Pérez Jaén dijo en su cuenta de X que Trump quiere le entreguen a los narcopolíticos. Recordó que ella ya había denunciado casos como el del grupo criminal La Barredora. Este grupo, vinculado al narcotráfico, corrupción y violencia, operó con impunidad gracias a la inacción de las autoridades. Un jefe policíaco está acusado de comandar a esa banda cuando el senador, amigo de un expresidente, era gobernador de Tabasco. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. El gobierno de Estados Unidos va a permitir que México siga suministrando petróleo a Cuba, todo a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de cortar el crudo a La Habana. Así lo confirmó este lunes el secretario de Energía Chris Wright. Washington busca presionar a Cuba sin provocar un colapso energético en la isla que depende del combustible extranjero desde la pérdida del petróleo venezolano. Familiares de presos políticos en Venezuela siguen esperando con incertidumbre la liberación de sus seres queridos, mientras que el gobierno interino asegura que ya se está avanzando en la reapertura de la embajada estadounidense. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Begot, nos tiene el siguiente informe.
No tienen la certeza si sus familiares están en esta penitenciaría, pero pernoctan en camas improvisadas. Él espera por su hijo. Oye, si te soy sincera, es una mezcla de sentimientos, sentimientos encontrados, ¿sabes? A veces quiero tener esperanza, que no la pierdo, pero a veces me frustro porque el preguntar y no saber, eso es indescriptible para el momento. Mientras ella no sabe si su esposo está desaparecido o en la lista de presos políticos pronto a ser liberado. Describe lo que han sido sus últimas noches. Bueno, son noches a veces como de terror, de sentimientos encontrados. A veces tenemos esa esperanza viva, esa emoción de que vemos que en otras partes salió uno, salió bueno, ahora de aquí hoy viene otro, y entonces cuando ves que no pasa nada, se te bajan, como decir, el ánimo. Lo único confirmado en este grupo es una noche más a la expectativa. Según la ONG Foro Penal, desde la orden del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de excarcelados no supera 70 personas. Y en cualquier lado lo vamos a encontrar, pero lo vamos a encontrar. Mientras, los venezolanos que esperan una transición política se mantienen atentos a lo que pudiera ocurrir este jueves tras la visita pautada de María Corina Machado a la Casa Blanca. Tienen que reunirse y tienen que llegar a un acuerdo de cómo va a ser esa transición, que ya sabemos que no va a ser ahora pronto, va a tener su tiempo, pero mientras tanto vamos recuperando el país. En tanto, el gobierno temporal que ahora dirige el país también se relaciona con el mandatario norteamericano. Este lunes, el ministro de Justicia, Diosdado Cabello, dijo que están en marcha las gestiones para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas. Y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular. Desde el pasado viernes llegó al país una comisión de diplomáticos estadounidenses para tratar esta posible apertura de la sede consular y otras relaciones bilaterales. A pesar de la poca certeza que hay entre las personas que finalmente serán liberadas y también la desigualdad de las listas y los números de personas excarceladas, la organización no gubernamental Foro Penal reporta que aún permanecen tras las rejas más de 800 presos por razones políticas. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, Noticias Estrella TV. Sigan con nosotros, regresamos con más noticias a cierre de edición. El presidente Trump cambia la fecha en la que dice enviará cheques de $2,000 a los estadounidenses. Más de 15,000 enfermeras y enfermeros paralizaron hospitales claves en Nueva York en una huelga histórica, denunciando la pérdida de beneficios de salud y la falta de contratos. En la Gran Manzana, nuestra corresponsal Ángela González nos tiene la historia y las reacciones. No tenemos contrato. Entonces, si cualquiera de estos enfermeros ahora se lastiman, no tienen seguro médico porque no tienen contrato. Este es el caso de José Cabrera, que trabaja como enfermero y paradójicamente no tendría cuidado médico si se enferma. Él, al igual que otros 15,000, se unieron a una huelga, la más grande en décadas, para pedir contratos, mejores salarios, garantías sociales y seguridad en los hospitales privados en la ciudad de Nueva York. Quieren quitar los beneficios de salud. Nosotros tenemos muy buenos beneficios de salud que lo merecemos porque trabajamos en un hospital en el cual estamos más expuestos a muchas cosas y eso lo quieren quitar. Y es una de las cosas que no podemos dejar que pase. La huelga apunta a hospitales líderes como Mount Sinai, New York Presbyterian, Columbia, Montefiore y posa un reto para el nuevo alcalde, quien habló en apoyo a las enfermeras y enfermeros. There is no shortage of wealth in the healthcare industry, especially so at the 3 privately operated hospital groups at which nurses are striking, the wealthiest in the entire city. Por varias semanas, los hospitales se prepararon contratando enfermeras de contingencia para hacerle frente a la huelga, gastando millones de dólares, y también tuvieron que cancelar cirugías, transferir pacientes y reprogramar algunas citas pediátricas. Imagínate cómo nos atienden si no hay atención, es imposible. Es preferible no llevarlo al hospital, medicarlo uno mismo. Legisladores estatales hicieron un llamado a las negociaciones. Hemos estado muy en contacto con el sindicato de enfermeras, hemos estado haciéndole un llamado a las compañías de hospitales a que hagan lo correcto, se sienten a negociar, ya que otros hospitales ya han llegado a un acuerdo con el sindicato. La huelga podría extenderse, ya que el sindicato y los hospitales todavía se encuentran lejos de acercarse a un acuerdo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.
Si usted está esperando el cheque de $2,000 que ha mencionado desde hace meses el presidente Trump, tenga mucha paciencia. En entrevista con The New York Times se le cuestionó cuándo sería enviado el dinero, pero aparentemente al presidente se le olvidó, porque preguntó que si él había prometido eso y cuándo lo habría hecho. Luego dijo que los enviaría a finales del año. Previamente había dicho que estaría en el mes de mayo. Y dentro de poco, las visitas de las mujeres al salón de belleza para arreglarse las uñas podrían pasar a la historia. Presentan un dispositivo que cambia el color en uñas postizas en 5 segundos. Se llama iPolish, tiene 400 tonos y es controlado por una aplicación en el teléfono. Ya se encuentra en preventa para recibirlo el próximo verano con un costo de $95. Y en Hawái nuevamente hizo erupción el volcán Kilauea, creando espectaculares fuentes de ríos de lava y desde anoche, al igual que esta mañana, el volcán lanzó lava a una altura de 20 pies del cráter, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El Kilauea ha registrado desde el 23 de diciembre de 2024 erupciones periódicas que generalmente duran menos de 12 horas y con pausas separadas hasta de 2 semanas. Espectacular. Gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.